frente a mí. Sunset Shimmer Isai Duilig, capítulo 13 y 14. El sábado había llegado sin hacer mucho ruido. La luz se colaba perezosa por las cortinas del departamento de Sunset, pintando líneas cálidas sobre el piso de madera. Afuera, la ciudad parecía haberse puesto en pausa. Era uno de esos días que no exigen nada. Y por eso, precisamente, dolían un poco más. Sunset preparó café sin apuro. Lo bebió sentada en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas y una manta sobre los hombros. Abajo, algunas personas caminaban con bolsas, otras paseaban perros. Ella solo observaba. Y pensaba. El cuaderno de tapas rojas descansaba sobre la mesita, aún cerrado. Durante la semana, había estado tentada a escribirle a la princesa Twilight varias veces. Pero no lo había hecho. No por falta de cosas que decir, sino por lo contrario porque había demasiado. Y no sabía por dónde empezar. Suspiró. Dejó la taza vacía a un lado y tomó el diario con ambas manos. Lo abrió despacio, como si al hacerlo estuviera abriendo una puerta que no sabía si quería cruzar. Pasaron unos segundos antes de que comenzara a escribir. Hola, Twilight. Hoy no es una carta formal. Solo necesitaba hablarte. No hay nada urgente. Tampoco nada grave. Solo cosas que han estado flotando en mi cabeza últimamente. Dejó la pluma suspendida un instante, luego continuó. ¿Alguna vez te ha pasado que todo a tu alrededor parece ir bien, pero hay algo adentro que no sabes cómo nombrar? No es tristeza. Tampoco miedo. Es más como una sensación de que algo sigue sin encajar. Sunset se detuvo. Apoyó la cabeza contra el vidrio. Una ráfaga fresca le rozó la mejilla. Entonces, algo brilló entre las páginas. Letras que no había escrito ella comenzaron a aparecer, trazadas con una caligrafía familiar. Más veces de las que me gustaría admitir. A veces creo que es parte de crecer. O de cambiar. Como si parte de nosotras se quedara un paso atrás cada vez que intentamos avanzar. Sunset sonrió suavemente. Se sentía escuchada. Aún desde otra dimensión. Gracias por responder tan rápido, escribió. Siempre respondo cuando eres tú quien escribe. Esta semana ha sido tranquila, en teoría. Pero no puedo evitar sentirme un poco desconectada. Como si estuviera viviendo desde afuera. Aunque también hay momentos que me sacan de eso. Pequeños. Pero reales. ¿Con Twilight? Sunset no respondió enseguida. Volvió a sentarse con las piernas cruzadas, el cuaderno sobre su regazo. Sí. Ella es especial. Tiene una forma de observar el mundo que a veces me recuerda a ti. Pero también es muy distinta. Más cerrada. Más asustada, tal vez. No sé si de los demás, o de sí misma. Starlight era así al principio. Quería hacer lo correcto, pero no confiaba en lo que sentía. Como si pensar diferente fuera una amenaza para su equilibrio. Sunset leyó esa línea varias veces. Le sorprendía cuánto podía conectar con eso. Tal vez por eso miraba tanto a Twilight últimamente. No solo con atención, sino con una especie de reflejo involuntario. Starlight parece haber encontrado su lugar, ¿verdad? Preguntó. Lo está construyendo. Día a día. A veces tropieza. Pero ya no cree que tropezar la hace menos valiosa. Eso ha sido lo más difícil para ella. Y, creo, también para mí. Sunset pensó en eso. En lo que significa sentirse valiosa. En lo que significa ganarse un lugar. A veces, el pasado no deja de recordarte lo que fuiste, incluso cuando los demás ya lo han olvidado. ¿Tú alguna vez volviste a hablar con Celestia? Escribió de pronto. El silencio se volvió más denso. Pasaron minutos sin respuesta. Luego, muy despacio, aparecieron las palabras. Una vez. Fue breve. Y no dijimos todo lo que queríamos. Pero empezamos. ¿Tú lo has pensado? Sunset bajó la mirada.
El zumbido del refrigerador llenaba el silencio del departamento. Sí, pero no sé si podría. A veces me siento más segura imaginando qué me diría que arriesgándome a descubrirlo. A veces imaginarlo duele más que vivirlo. Sunset. Ella cerró los ojos. Inspiró hondo. Lo sé, pero no estoy lista todavía. Tal vez algún día. Las letras siguientes tardaron un poco más. Como si la princesa Twilight también estuviera pensando con cuidado. Y cuando lo estés, no tendrás que hacerlo sola. Sunset sintió un leve nudo en la garganta. Sonrió. Gracias, Twilight. Siempre. Cerró el diario despacio. Lo sostuvo un momento sobre las rodillas. Afuera, la mañana ya se había convertido en tarde. El mundo seguía, como si nada. Pero dentro de ella, algo se había movido. No mucho. Solo un poco. Pero suficiente. Sunset dejó el bolígrafo un momento más. Cerró los ojos, sintiendo que esas palabras venían de un lugar sincero. Y también que, por más que hubiera avanzado, algunas heridas dentro de ella aún no habían cerrado del todo. Sunset no sé si alguna vez aprendí a cerrar ciertas cosas. A veces todavía me duele pensar en Celestia. No hablamos de ella, casi nunca. Pero sé que aún tengo cosas que no he dicho. Princesa Twilight, ella también. Pero eso es algo que podrán hablar cuando estés lista. O cuando ambas lo estén. Mientras tanto, no tienes que resolverlo todo hoy. Sunset, lo sé. Pero me cuesta no intentarlo. Capítulo 13. Parte 3. El resto de la mañana se deslizó lenta, como el sol entre las cortinas del departamento. Sunset se había levantado a preparar más café. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto. Las letras recientes ya se habían secado. Al volver, encontró otra línea escrita, como si la princesa hubiera esperado a que el silencio dijera algo también. Princesa Twilight, tienes una manera de ver a los demás que transforma. No olvides que eso también es una forma de magia. Sunset volvió a sentarse. La taza humeaba en sus manos, pero el calor que sentía ahora no venía solo del café. Había algo más. Algo que empezaba a hacerse espacio dentro de ella. No una certeza, pero sí una sensación de que tal vez, solo tal vez, no necesitaba tener todas las respuestas para estar avanzando. Escribió: gracias por estar, princesa. Gracias por leer incluso lo que no escribo. Princesa Twilight, siempre. Y cuando necesites volver a escribir, aquí estaré. Sunset cerró el cuaderno con cuidado. Miró a su alrededor. El departamento seguía siendo el mismo. Pero se sentía menos vacío. O tal vez, ella misma se sentía un poco más completa. Se recostó en el sofá, con la taza entre las manos y los ojos cerrados por un instante. Sintiendo que, incluso en un día sin nada extraordinario, algo había cambiado. Algo había sanado un poco más. Y eso, pensó, era suficiente por hoy. El aire de la tarde estaba tibio, con apenas un soplo de viento moviendo las hojas que cubrían las aceras. Sunset caminaba sin rumbo fijo. Llevaba una chaqueta ligera sobre la camiseta, las manos en los bolsillos, los audífonos colgando sin música. Había salido del departamento sin un plan, solo con la necesidad de no quedarse quieta. A veces, moverse era la única forma de ordenar lo que sentía. La conversación con la princesa Twilight seguía latiendo en su mente, como una luz suave detrás de los ojos. Le gustaba hablar con ella. Siempre le había gustado. Pero ahora había algo distinto. No por lo que se decían, sino por lo que no se decían. Había una comprensión que iba más allá de los consejos o las anécdotas. Y sin embargo, por más que apreciara ese lazo, sabía que no era ahí donde giraban sus pensamientos últimamente. No del todo. Tomó una calle lateral, más tranquila. Las casas eran bajas, con jardines cuidados y árboles que ofrecían sombra generosa. Sunset miraba sin mirar. A veces se detenía a ver cómo la luz caía entre las ramas.
o como una flor solitaria crecía junto a la verja oxidada de un patio. Recordó lo que la princesa Twilight había dicho sobre Starlight, sobre tropezar, sobre construirse sin temer a las fallas. Pensó en lo mucho que le había costado a ella confiar en que ya no era la misma de antes, que el perdón no era una mentira piadosa, sino un punto de partida. Pero con Twilight, con la otra Twilight, algo era diferente, más delicado, como si estuviera mirando un espejo empañado, en el que se reflejaba algo que no entendía del todo, pero que necesitaba proteger. La vio por primera vez como la otra Twilight, sí, la versión humana. Pero hacía ya tiempo que había dejado de pensarla así. Twilight no era una versión de nadie. Era ella. Compleja, brillante, silenciosa y frágil en ciertos momentos. Sunset la había visto reír con fuerza y callar con más fuerza aún. Y últimamente, esas pausas, esas que decían tanto más que las palabras, la seguían como un eco. Sacó el celular por costumbre. Lo desbloqueó. Ningún mensaje nuevo. La conversación de anoche seguía ahí, en la pantalla. Esa que había terminado con Twilight diciéndole gracias por hoy. Y la respuesta que Sunset aún no había olvidado. Tú ya eres parte. Solo estamos poniéndole nombre. Se detuvo frente a una pequeña librería. Tenía vidrieras decoradas con libros apilados como torres torcidas, y figuras de papel colgando de hilos invisibles. No era un lugar que visitara seguido. Pero algo la hizo entrar. Dentro, olía a papel viejo y madera. El silencio era acogedor. No frío. Como un susurro constante que le daba la bienvenida. Sunset caminó entre los estantes sin buscar nada en particular. Solo leía títulos al pasar. Tocaba los lomos de los libros con las yemas de los dedos. Había algo casi ritual en eso. Se detuvo en una esquina donde los rayos del sol caían en diagonal sobre un banco tapizado. Se sentó. Por un momento, solo cerró los ojos. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sacó el diario de la mochila. No para escribirle a la princesa Twilight esta vez. Solo para sostenerlo. No necesitaba más palabras en ese instante. Había hablado lo suficiente por un día. Lo que no podía decir, se estaba asentando adentro. Como una semilla. Como algo que tal vez, con tiempo y luz, empezara a florecer. Sunset volvió a guardar el diario. Salió de la librería sin comprar nada. Pero algo sí se había llevado. Una calma. Pequeña, casi imperceptible. Pero real. Y a veces, eso era más que suficiente. La noche cayó sin hacerse notar. Afuera, la ciudad parecía respirar más despacio. El sonido distante del tráfico llegaba como un susurro al departamento de Sunset, que estaba iluminado solo por la lámpara del rincón y el resplandor suave de la cocina. Había dejado la mochila a un lado del sofá. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla. No tenía hambre, pero había calentado una taza de té que ahora descansaba, ya casi fría, entre sus manos. En la mesita frente a ella, el celular vibró una sola vez. Twilight, ¿viste el video que nos mandó Pinkie? Sunset deslizó el dedo por la pantalla. Era un enlace de un par de segundos. Rainbow Dash atrapada en un torbellino de confeti mientras Pinkie, fuera de cuadro, gritaba ciencia. Rió, sin poder evitarlo. Sunset. ¿Qué estaban probando esta vez? Twilight. Supuestamente la aerodinámica del confeti. Sunset. Conclusión. Twilight. Funciona demasiado bien. Sunset dejó el celular a un lado. Aún con la sonrisa en los labios, se recostó sobre los cojines. El té seguía tibio. Las luces suaves del departamento envolvían todo con una calma que rara vez sentía en silencio. Se incorporó un poco y estiró el brazo hasta alcanzar su cuaderno de tapa roja. Lo abrió por la mitad, sin buscar una página en especial. Había hojas llenas de palabras, otras con frases sueltas. Algunas tenían dibujos hechos en tardes distraídas, estrellas, relámpagos, un rostro que bien podía haber sido el suyo o el de alguien más.
Cerca del final, encontró una hoja donde había garabateado nombres. Como si hubiera intentado hacer una lista de algo. Allí estaban, con distintas letras, algunos subrayados: Applejack, Fluttershy, Pinkie, Rainbow, Rarity, Twilight. El único que no estaba subrayado. Sunset lo miró largo rato. Y entonces, sin tacharlo, simplemente le dibujó una pequeña estrella al costado. Después cerró el cuaderno. No era momento de entender todo, pero sí de sentirlo. Se levantó del sofá, apagó la luz de la sala y caminó descalza hasta su cama. Se arropó sin prisa, con la mente aún vibrando de pensamientos sueltos, como los últimos tonos de una melodía que no necesitaba letra. Miró el techo un rato. Luego cerró los ojos. Y por segunda noche consecutiva, el silencio no se sentía vacío. El domingo trajo un sol suave, apenas filtrado por algunas nubes dispersas. El aire era templado, con ese aroma fresco que dejan las madrugadas claras. Sunset no tenía planes. Había salido con su chaqueta ligera y las manos en los bolsillos, solo para caminar. A veces lo necesitaba no pensar. Solo avanzar paso a paso por calles conocidas, viendo rostros ajenos, árboles quietos, ventanas abiertas. Cruzó un pequeño parque no muy lejos de Canterlot High. Había niños jugando con bicicletas, un par de familias desayunando en mantas, y perros correteando. Todo sonaba normal. Como un cuadro en movimiento. Y por eso, quizá, era reconfortante. Sunset se sentó en una banca a la sombra. Cerró los ojos por un momento. Sintió el sol sobre sus párpados. El mundo avanzaba a su ritmo, sin exigencias. Cuando volvió a abrirlos, distinguió a lo lejos una figura familiar. Twilight caminaba por el sendero opuesto, con un libro en las manos y los audífonos puestos. No la había visto. Ni parecía notar mucho a su alrededor. Estaba en su propio mundo, como tantas veces. Como Sunset la había visto otras veces, solo que ahora algo había cambiado. No podía explicarlo, pero podía sentirlo. Twilight se detuvo frente a una banca vacía. Se sentó, cruzó las piernas, y abrió el libro con cuidado. Lo sostuvo como quien abre un refugio. Leyó unas líneas y sonrió, muy levemente, como si algo en esas páginas la acompañara. Sunset no hizo ningún gesto. No se acercó. Solo la miró desde lejos. Por un instante. Y pensó en todas las veces que se había sentido sola aún rodeada de personas. En lo difícil que había sido confiar en algo más que en sí misma. En cómo, a veces, sin saber por qué, una conexión empezaba a crecer incluso en medio del miedo. Quizá Twilight aún no lo sabía. Tal vez ni siquiera ella misma lo tenía del todo claro. Pero algo en ese momento, en esa sonrisa lejana, le confirmó que estaba bien. Que estaban bien. El sol apenas asomaba cuando Sunset Shimmer entró al edificio de Canterlot High, con su mochila cruzada al hombro y una taza de café en la mano. A pesar de lo temprano, el colegio ya tenía ese bullicio característico de los días especiales: estudiantes cargando mochilas más grandes de lo habitual, sacos de dormir colgando de los casilleros, y un murmullo constante sobre el campamento. Pinkie se movía como un torbellino por los pasillos, empujando una maleta de ruedas decorada con calcomanías de cupcakes y estrellas. La maleta chirriaba cada vez que giraba, pero eso parecía encantarle. «Miren lo que trae Pinkie para el viaje», exclamó Rainbow Dash, levantando una bolsa transparente llena de malvaviscos. «Y tengo otra con sabor a tocino», anunció Pinkie con una sonrisa traviesa. «Eso no puede ser real», murmuró Fluttershy, aunque no sin algo de curiosidad. Sunset sonrió al verlas. Se acercó a su casillero, que compartía visualmente con el de Twilight, y notó que la chica ya estaba allí. Organizaba meticulosamente el contenido de su mochila, revisando una lista que llevaba doblada entre las manos. «Buenos días», dijo Sunset, apoyándose en la taquilla contigua. Twilight alzó la vista, algo sobresaltada, pero luego relajó los hombros.
Oh, hola. Estaba repasando lo que llevo. Creo que olvidé una linterna de repuesto. Estoy segura de que Rarity lleva al menos 3, por si combinan con diferentes conjuntos nocturnos. Twilight soltó una risa pequeña. Sunset notó el gesto con cierta ternura. Hoy todos están entusiasmados, comentó Sunset, observando a su alrededor. Lo sé. Es contagioso. Aunque... Twilight hizo una pausa, bajando la vista al suelo. A veces me pregunto si estoy fingiendo bien. Sunset ladeó un poco la cabeza. No tienes que fingir, Twilight. Twilight la miró por un segundo más largo de lo necesario. Como si en esa frase hubiese algo que aún no sabía cómo procesar. Antes de que pudiera responder, Applejack se acercó al grupo. Buenos días, chicas. Ya casi está todo listo para mañana. Celestia dijo que las autorizaciones están completas. Y mi hermano va a ayudarnos con el transporte, añadió con una sonrisa orgullosa. Fluttershy llegó también con su mochila, de la que colgaban llaveros de animalitos. Traje semillas, por si encontramos ardillas hambrientas. ¿Semillas para ardillas?, repitió Rainbow Dash con una ceja alzada. Y frutas secas para los pájaros. Claro. El timbre sonó, pero nadie pareció apurarse demasiado. Era evidente que las clases ese día serían más una formalidad que otra cosa. Sunset y Twilight caminaron juntas hacia el aula. Mientras entraban, Sunset le susurró: no te preocupes. Vas a estar bien. Twilight asintió, sin estar completamente convencida. Pero siguió caminando junto a ella. La mañana había comenzado con una energía distinta en Canterlot High. Desde temprano, los pasillos bullían con estudiantes comentando sobre el campamento Everfree. Se escuchaban risas, preguntas nerviosas y hasta algunos intercambios de ideas sobre quién llevaría repelente o linterna. Sunset caminaba con su mochila a medio cerrar, un par de carpetas sobresaliendo por uno de los costados. Apenas había dormido. No por pesadillas, como le ocurría a Twilight, sino por algo más difícil de explicar, una inquietud que no sabía si era emoción, temor o una mezcla de ambas. Cuando llegó a su casillero, vio a Applejack más adelante, conversando animadamente con Rainbow Dash. Ambas parecían competir sobre quién escalaría más rápido una pared rocosa. Me ha puesto mi sombrero a que llego antes que tú, decía Applejack. ¿Otra vez? ¿Vas a quedarte sin sombrero?, rió Rainbow, chocando los puños con ella. Sunset sonrió de lado y siguió su camino hasta que una voz familiar la llamó. Sunset. Era Fluttershy, acercándose con una carpeta repleta de papeles. ¿Todo listo para el campamento?, preguntó Sunset, recibiendo una hoja que la chica le extendía. Estas son las listas de los grupos para las cabañas. Celestia nos pidió que las repartiéramos. ¿Estás con Twilight, por cierto?, respondió Sunset, sintiendo cómo su pecho se calentaba ligeramente, como si algo se acomodara dentro de ella sin pedir permiso. Más tarde, en el aula principal, la directora Celestia y la subdirectora Luna habían organizado una pequeña presentación. Recuerden llevar ropa abrigadora, linternas, y por supuesto, una buena actitud, dijo Celestia con una sonrisa tranquila. Luna, en cambio, fue más directa. No toleraremos comportamientos irresponsables. Estaremos supervisando, pero confiamos en su madurez. Sunset, sentada junto a Twilight, notó cómo ésta tomaba apuntes en una pequeña libreta, aunque nada de eso sería evaluado. Tenía ese gesto serio y metódico que a Sunset le parecía entrañable. ¿Ya empacaste?, le susurró Sunset mientras Celestia explicaba el itinerario del primer día. Casi todo. No estoy segura si llevar mi cuaderno de observaciones o si pareceré demasiado yo. Sunset se rió suavemente. Creo que eso es exactamente lo que deberías parecer. Twilight la miró, sorprendida. Luego bajó la mirada con una pequeña sonrisa. Entonces lo llevaré,
Durante el almuerzo, el grupo de amigas ocupó su mesa habitual. Pinkie repartía mini brownies que supuestamente eran para el viaje, pero que iban desapareciendo a toda velocidad. Estoy tan emocionada. Ya tengo 3 sets de juegos preparados. Uno de ellos brilla en la oscuridad, decía Pinkie, agitando una bolsa de dados fosforescentes. Mientras no exploten, me parece bien, comentó Rarity, limpiándose con delicadeza las migas de los labios. Al salir del comedor, Sunset y Twilight se quedaron un momento rezagadas, caminando juntas por los pasillos ya algo vacíos. ¿Crees que el campamento sea como un reinicio?, preguntó Twilight de repente, sin mirarla. ¿Reinicio?, repitió Sunset. Como una forma de, no sé, dejar atrás un poco de todo. Empezar algo nuevo, tal vez. Contigo. Con todas. Sunset se detuvo por un segundo. Luego asintió. Tal vez no se trate de empezar algo nuevo, sino de seguir avanzando. Pero sí, también lo he estado pensando. Esa noche, ya en casa, Sunset dejó su mochila en el suelo y encendió su lámpara de escritorio. El cuaderno de tapas roja la esperaba. Dudó un instante, y luego lo abrió. Querida princesa Twilight, mañana partimos al campamento Everfree. No sé por qué me siento como si algo fuera a cambiar, aunque no sé si para bien o para mal. Solo tengo esa sensación. Twilight, la de aquí, está más abierta últimamente. Y yo también. A veces me asusta lo rápido que algo tan simple puede empezar a significar tanto. Sunset dejó la pluma flotando sobre el borde del cuaderno por un momento. Luego, con un suspiro, siguió escribiendo. Hay una parte de mí que aún guarda muchas cosas sin resolver. Algunas tienen que ver contigo, con Equestria, con Celestia, incluso. Sé que llegará el momento de enfrentar todo eso. Pero por ahora, solo quiero este respiro. Unos días con ellas. Con ella. Espero que estés bien, y que Starlight esté siendo una buena estudiante. Tal vez algún día podamos hablar más sobre eso. Con cariño, Sunset Shimmer.